En este video vamos a hablar acerca del divorcio en el Antiguo Testamento. Hay muchas personas que tienen preguntas acerca del divorcio y la Escritura tiene respuestas para nosotros. Vamos a empezar nuestro estudio en la Torá o los libros de Moisés y después vamos a estudiar los libros de Oseas y Malaquías. Empecemos. En este video vamos a hablar acerca del divorcio y el segundo matrimonio en la Escritura. Vamos a empezar con una introducción para entender lo que vamos a estudiar. Lo que necesitamos saber es que el divorcio y el segundo matrimonio son temas importantes y muchas personas tienen preguntas acerca de estos temas. Algo que es muy difícil es que en los Estados Unidos el divorcio y el segundo matrimonio son prevalentes. También en otros países hay personas que en este momento quieren divorciarse en más números que antes. Es un problema en otros países también. Por lo tanto, si vivimos en los Estados Unidos o si vivimos en otro lugar, necesitamos entender lo que dice la Escritura acerca del segundo matrimonio, acerca del divorcio, porque cuando las personas tienen preguntas y dudas, necesitamos estar disponibles para ayudar con sus problemas. Bueno, en este estudio vamos a aprender acerca del divorcio y el segundo matrimonio según la Biblia, y también acerca de cómo ayudar a las personas que tienen varios problemas. Necesitamos recordar que la Escritura tiene las respuestas para los problemas que los creyentes tienen y por lo tanto vamos a estudiar los textos de la Biblia para entender más lo que Dios quiere en estas circunstancias. Vamos a empezar con el divorcio y el segundo matrimonio en la Torá o los libros de Moisés. En el hebreo la Torá significa la ley y los libros de Moisés, la Torá, incluyen Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Vamos a hablar acerca de algunos textos que pertenecen a los sacerdotes. Dios estableció los sacerdotes de Israel y los sacerdotes de Israel vinieron del linaje de Aarón. Dios escogió a Aarón como el primer sumo sacerdote de Israel y después él dijo que su hijo y después su nieto y después su bisnieto debían continuar sirviendo como sumos sacerdotes. Pero los otros hombres que vinieron del linaje de Aarón eran los sacerdotes. Solamente existía un sumo sacerdote y durante su ministerio estaba sirviendo al Señor y después, cuando él murió, Dios escogió otro sumo sacerdote del mismo linaje. Pero las otras personas, los otros hombres que vinieron del linaje de Aarón se llamaban los sacerdotes. La Torá menciona el divorcio acerca del sacerdocio 3 veces en la Escritura. Los sacerdotes no pudieron casarse con las prostitutas o las mujeres divorciadas porque eran santos. Otra manera para entender esta palabra es separados con un propósito para servir al Señor. Y podemos encontrar el texto que habla acerca de este punto en Levítico capítulo 21, versículo 7. Lo que Dios estaba diciendo es que cada sacerdote tiene que venir del linaje de Aarón. Por lo tanto, él dijo que las personas tenían que estar seguras que se casaron con las mujeres vírgenes para estar seguro que los hijos que nacieron de las mujeres realmente vinieron del linaje
de Aarón, porque Dios solamente dio la responsabilidad del sacerdocio al linaje de Aarón. En Levítico capítulo 21, versículos 13 a 14, Dios dijo que el sumo sacerdote no pudo casarse con las prostitutas, las divorciadas y las viudas, porque a veces una viuda está embarazada cuando muere su esposo, y en el caso de los sumos sacerdotes tuvieron que estar seguros que el bebito que nació realmente era su propio bebito. Por lo tanto, los sumos sacerdotes no se casaron con las prostitutas, las divorciadas y las viudas. En otras palabras, otra vez, los sacerdotes tuvieron que ser descendientes de Aarón. Por lo tanto, los sacerdotes tuvieron estos requisitos porque tuvieron que mantener el linaje de Aarón. Vamos a leer otro texto que pertenece a todos los creyentes. No solamente los sumos sacerdotes, no solamente los sacerdotes, pero todos los creyentes del Antiguo Testamento y también del Nuevo Testamento. Jesús se refirió 2 veces a Deuteronomio capítulo 24, versículos 1 a 4 en el libro de Mateo. Por lo tanto, sabemos que estas lecciones también se refieren a los creyentes. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 24, versículos 1 a 4. Dios declara: cuando alguno toma una mujer y se casa con ella, y sucede que no le es agradable porque ha encontrado algo reprochable en ella, y le escribe certificado de divorcio, lo pone en su mano y la despide de su casa, y ella sale de su casa y llega a ser mujer de otro hombre. Si el segundo marido la aborrece y le escribe certificado de divorcio, lo pone en su mano y la despide de su casa. O si muere este último marido que la tomó para ser su mujer, al primer marido que la despidió no le es permitido tomarla nuevamente como mujer, porque ha sido menospreciada, pues eso es abominación ante el Señor. No traerás pecado sobre la tierra que el Señor tu Dios te da por heredad. Primeramente necesitamos saber que cuando el texto menciona la mujer, el significado en este texto es la esposa, porque dice que el hombre toma una mujer y se casa. En otras palabras, habla acerca de la esposa en este contexto. Hay 2 cosas que necesitamos entender acerca de este texto. Primeramente, necesitamos saber que no es el plan de Dios para un hombre divorciarse con su esposa. La razón por la cual el divorcio existe es cuando hay problema en el matrimonio que pertenece al adulterio o algo así. Por lo tanto, dice el texto en versículo 1, si sucede que no le es agradable porque ha encontrado algo reprochable en ella. En el hebreo, algo reprochable es erva devar. Habla acerca de algo sucio, algo que Dios no acepta. Usualmente pertenece a un pecado sexual o algo así. El texto, en otras palabras, explica que si el hombre no es fiel al matrimonio, o si la mujer no es fiel al matrimonio y no quiere arrepentirse, el divorcio es necesario cuando la persona no se arrepiente de su pecado y continúa en su pecado. Por lo tanto, este texto explica que solamente cuando hay un pecado que destruye el pacto, el divorcio está bien
si la persona no quiere arrepentirse. Pero, por ejemplo, si el hombre comete adulterio y se arrepiente y dice a su esposa, yo pequé contra ti, por favor perdóname, quiero continuar en el matrimonio y quiero ser fiel, quiero hacer lo que Dios dice que debo hacer y ser fiel, es posible continuar en el matrimonio. La esposa puede perdonar a su esposo y pueden continuar sirviendo al Señor juntos porque el Señor perdona. En esta situación, la persona que se arrepiente puede recibir perdón de su esposo o de su esposa. Pero si la persona comete adulterio y después dice lo siento, pero lo hace otra vez, y dice lo siento y lo hace otra vez, y dice lo siento y lo hace otra vez, no es el arrepentimiento verdadero. En el hebreo la palabra para el arrepentimiento es shuv, y shuv significa cambiar dirección. El arrepentimiento verdadero es no continuar en el pecado, pero ser diferente y hacer lo que Dios quiere. Es el arrepentimiento verdadero. Y en este texto, cuando Dios dice que a veces la persona no quiere arrepentirse, el divorcio es necesario, porque hay algo sucio, hay algo reprochable que la persona ha cometido. Es el punto de este texto. Hay otro punto que necesitamos entender. Dice este texto, si hay un divorcio y el esposo o la esposa se casa con otra persona, y si hay otro divorcio o el segundo esposo o la segunda esposa se muere, esta persona no puede regresar a su matrimonio original. Porque dice otra vez en este texto, en versículo 3, si el segundo marido la aborrece y le escribe certificado de divorcio, lo pone en su mano y la despide de su casa, o si muere este último marido que la tomó para ser su mujer, al primer marido que la despidió no le es permitido tomarla nuevamente como mujer, porque ha sido menospreciada, pues eso es abominación ante el Señor. En este texto no es aceptable para casarse con el esposo o con la esposa original si se ha casado con otra persona. Es el requisito del Señor. El divorcio siempre es triste, pero a veces hay circunstancias cuando el divorcio es necesario porque alguien no quiere arrepentirse. ¿Qué podemos decir pues para estudiar los puntos principales otra vez? Deuteronomio capítulo 24 versículos 1 a 4 demuestra que cada israelita tuvo reglas acerca del divorcio que también pertenecen a los creyentes que viven hoy. Otra vez, en el hebreo, la frase algo reprochable literalmente significa desnudez o algo sucio. La frase pertenece a un acto vergonzoso y usualmente pertenece a un acto sexual que Dios dice que es pecado. Por lo tanto, Deuteronomio 24 enseña que el divorcio no es un tema sin importancia, es importante, pero necesitamos entender el tema según los requisitos del Señor, porque el Señor es el autor del matrimonio y el divorcio solamente es aceptable en los confines de las reglas que el Señor nos ha dado. Vamos a hablar acerca del divorcio y el segundo matrimonio en los profetas.
Primeramente vamos a hablar acerca del libro de Oseas. En el Antiguo Testamento, Oseas estaba sirviendo como profeta de Dios, pero él tuvo algunos problemas personales. El texto dice que aunque Oseas era profeta, su esposa Gomer cometió adulterio y abandonó a su esposo. Ella cometió adulterio con alguien y después ella abandonó su esposo, abandonó el matrimonio. Por lo tanto, ella se divorció con él. Pero otro problema que tuvo es que Gomer tuvo 3 hijos. Y el tercer hijo no perteneció a Oseas. Perteneció al hombre con quien Gomer cometió adulterio. Porque el nombre del tercer hijo era Lo-Ammi. Lo-Ammi significa no es parte de mi pueblo, porque Oseas no era el padre del tercer hijo de Gomer. Pero aunque ella se divorció con su esposo, aunque ella cometió adulterio y abandonó el matrimonio, en Oseas capítulo 3, versículos 1 a 5, Dios dirigió a Oseas para casarse con Gomer otra vez. Él dijo que él debía casarse con ella porque Gomer quería arrepentirse. En este momento estaba sirviendo como esclava porque ella perdió su libertad. Y podemos ver en el texto que Oseas, él pagó el precio de su esclavitud y después ella no era esclava otra vez. Y Oseas se casó con Gomer y él dijo, ahora vas a ser fiel al matrimonio, no vas a cometer el adulterio otra vez. Vas a ser fiel sirviendo al Señor y también vas a ser fiel como esposa. Y aunque Oseas nunca había cometido adulterio, él dijo también, yo voy a ser fiel en este matrimonio también porque es el requisito de Dios. Lo que podemos ver en este texto es que la reconciliación es posible después del adulterio si la persona que cometió adulterio se arrepiente y cambia la dirección de su vida. Es posible arrepentirse. Es posible tener un matrimonio que glorifica al Señor después que alguien comete adulterio, pero requiere el arrepentimiento verdadero. Vamos a estudiar también el libro de Malaquías. Él era otro profeta en el Antiguo Testamento. Y en Malaquías capítulo 1, versículos 1 a 5, el profeta Malaquías declaró que el pueblo de Dios no respetó su pacto con Dios. Aunque Dios hizo un pacto con el pueblo de Israel, no respetaron el pacto y estaban sirviendo los dioses falsos. También tuvieron muchos problemas familiares. Por ejemplo, dice Malaquías capítulo 1, versículo 6 a capítulo 2, versículo 9, que los sacerdotes ofrecieron sacrificios a Dios que no eran aceptables, pero también no respetaron sus matrimonios. Otra cosa que podemos ver es que los israelitas se casaron con mujeres extrañas que adoraron los dioses falsos y se divorciaron de las esposas de su juventud. Estaban buscando otras esposas y no respetaron sus primeras esposas. Por lo tanto, los hombres estaban divorciándose a sus esposas y buscando otras esposas, pero pecaron en 2 maneras. Ellos se divorciaron sin tener razón, pero después se casaron con las mujeres que adoraron los dioses falsos. Por lo tanto, se llaman mujeres extrañas porque no adoraron
al Señor. ¿Qué dice Dios acerca de esta situación? ¿Qué dice Dios acerca del divorcio cuando una persona abandona el matrimonio? Dice Malaquías 2:16, porque yo detesto el divorcio, dice el Señor, Dios de Israel, y al que cubre de iniquidad su vestidura, dice el Señor de los ejércitos. Prestad atención pues a vuestro espíritu y no seáis desleales. Dios dijo, si ustedes no quieren respetar el matrimonio, yo no voy a contestar sus peticiones. Porque Dios dice que debemos amarle y debemos amar al prójimo también. Y si una persona no ama al prójimo, si no respeta su matrimonio, tiene problema con Dios también, porque es importante la manera que tratamos las personas. Es muy importante. Dios dice que la persona que quiere divorciarse con su esposa sin razón debe divorciarse con ella. Está pecando contra Dios. Dice la Biblia, también cubre de iniquidad su vestidura. En Malaquías 2, versículo 16, hay un paralelismo que compara el divorcio con la violencia, porque muchas mujeres divorciadas sufrieron mucho, y Dios dijo que necesitan continuar respetando el pacto. Es un requisito de Dios. En el futuro vamos a estudiar acerca del divorcio en el Nuevo Testamento y vamos a estudiar acerca de las enseñanzas de Jesucristo y también de Pablo. En este video vimos que Dios permite el divorcio solamente cuando una persona no es fiel a su esposo o su esposa, cuando comete adulterio o comete un pecado sexual y no quiere arrepentirse. El divorcio es necesario. En el futuro vamos a estudiar acerca de lo que Jesús y Pablo dice acerca de estos temas también, y vamos a aprender más acerca de este tema importante.